Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV y a nuestros radioescuchas de las redes de medios comunitarios que se enganchan a nivel nacional. La lucha y la resistencia de las comunidades, colectivos y organizaciones sociales indígenas y campesinos de la provincia de Azuay sigue intacto en defensa del agua de Quimsacocha. La lucha a la cual lo vamos a hacer referencia con Yacu Pérez Huartambel, abogado y defensor del agua, no solo ha sido de manera que hay que demostrar la resistencia social, sino también la lucha jurídica en todas las instancias a nivel nacional e internacional que velan por los derechos, que al final se ha pronunciado en caso de Corte Constitucional por el tema de la consulta popular de Girón. ¿Y en qué consiste? Es lo que va a explicar Yaco Pérez. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape y Manaya. Siempre es un gusto de escucharle. Gracias, doctor Orlando Caiza. Un fuerte abrazo a usted y a a la directa audiencia que le escucha en todo el país. En la semana pasada se dieron dos hechos jurídicos de trascendental importancia. La una de la Corte Constitucional y la otra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La primera, la Corte Constitucional ante una demanda de inconstitucionalidad a la consulta popular de Girón, presentada por la multinacional Dandy Precious Metals y el Estado ecuatoriano, de rechazar esta demanda y declararlo en firme la sentencia, la consulta popular de Girón. Y si declaran firme la consulta popular de Girón, significa también que ya no van a poder demandar la inconstitucionalidad de la consulta popular de Cuenca en el 2021, la consulta popular de Quito y del Yasuní en el 2023. La intención perversa de la minera y del Estado Nacional era bajar la consulta de Girón y luego, por un efecto cascada con este precedente, si salía a favor de ellos, también bajar la consulta de Cuenca, de Quito y del Yasuní. Entonces, con esto queda prácticamente en firme la consulta popular de Girón y el resto de consultas, y que de alguna manera tranquiliza a la población de Victoria del Portete, de Tarqui, de Girón, San Fernando, Santa Isabel, Cuenca, el Azuay, por un lado. No obstante, el gobierno nacional insiste en tratar ahora de introducirse en Quimsacocha, y ahora lo que antes no querían hacer consulta previa, ahora quieren hacer consulta, pero una consulta completamente fraudulenta. Hicieron una consulta ambiental no con miles de personas que tomamos agua, más de 12.000 personas que tomamos agua en la Junta Administradora de Agua Comunitaria Tarqui Victoria del Portete, y peor con los cuencanos que también tomamos agua de Quimsacocha, sino una consulta con 3 sectores, con 90 personas. Es un ridículo, un absurdo que pretendan hacer con una consulta ambiental con 90 personas. Y lo peor, descartando estudios de Terrae, que es una consultora colombiana, consultora VRGM de Francia, consultora Etapa de Cuenca y la consultora de James Capers, que es el asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Norteamérica, sin estudios que garanticen la conservación del agua por el Cocha, es una bomba de tiempo y que es incompatible la minería en fuentes de agua de Quimsacocha. Entonces, ese es el primer punto que fue de muy agrado que lo recibieron el pueblo de Girón de Cuenca de la Suárez. Con lo que ha resuelto la Corte Constitucional, que usted ha explicado didácticamente, y más las resoluciones de la Asamblea de Agua, ¿hay o no hay posibilidad de que la empresa minera siga generando alguna maniobra jurídica o a fin de no cumplir con las disposiciones constitucionales y también social, como lo que ha tratado de hacer tanto en Azuay como en otras provincias, como usted lo conoce muy bien, y citó el caso de Chocoandino, el Yasuní, entre otros? Las empresas mineras del gran capital transnacional que tienen sometido a los estados, a los gobiernos, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo, van a continuar con sus triquiñuelas, con sus maniobras jurídicas,
y sabemos que ahora incluso pretenden hacer consulta previa sin que respeten la consulta ambiental y los estudios que habíamos mencionado. Pero anticipándonos a aquello, en el mes de abril de este año presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 3 meses después nos pidieron que ampliemos las pruebas que debemos presentar. Y la buena nueva es que el día viernes recibimos una notificación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la que traslada toda nuestra denuncia al Estado ecuatoriano para que el Estado ecuatoriano, como parte del sistema interamericano de los derechos humanos, responda cuáles han sido los argumentos, las motivaciones para no respetar las consultas populares, cuáles son los argumentos para no respetar la sentencia de la Corte de Justicia de Cuenca y la Corte Constitucional. Ese es otro precedente histórico que se está sentando y que es bueno, como decimos, como usted bien lo indica, las luchas, las resistencias no solamente es en el Azuay, la resistencia también este momento es en Fierro Urco, en Loja, en Intag, en el proyecto Cascabel en Imbabura, el proyecto minero que tienen por desarrollar en las provincias mismas de Pichincha, Imbabura, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, El Oro y otras que están este rato en mira. Entonces, este sería un precedente fundamental y que las mineras se verán este rato severamente afectados. Por eso también, a más de estos precedentes judiciales, que es un punto sumamente importante, de vital importancia, las comunidades también están realizando resistencia social, pacífica. La semana pasada se tomaron 2 días las principales vías que conducen hacia Victoria del Portete para impedir que se dé la minería allá, porque están llevando policías y militares. Así es que estamos en vigilias, nos declaramos en comisión general. Bien, vamos a continuar dialogando con doctor Yacu Pérez. Yo quisiera consultar también algo que usted hace referencia y creo que es de gran importancia para las organizaciones, para las comunidades, para los pueblos que están también en lucha, en resistencia frente a los proyectos de extractivismo, en este caso de minería. Si bien la Corte Constitucional, en caso de la provincia de Azuay, ha pronunciado rechazando la demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa minera, contra la consulta popular, en este caso de Girón. Esto además significa que legitima también a todas las consultas populares en Ecuador, que algo que usted resaltó y me gustaría que eso amplíe. Es un avance en el tema de defensa del derecho a la naturaleza, pero ¿quién es el organismo que debe hacer cumplir el pronunciamiento de la Corte? Efectivamente, la intención completamente perversa de las multinacionales y en este caso también del Estado Nacional era nulitar la consulta popular de Girón. Si se cae la consulta popular de Girón, serviría de precedente para hacer que se nuliten la consulta popular de Cuenca, del Yasuní y del Chocó Andino, de Quito. Eso era la intención premeditada de las empresas, porque mire, cuando presentan la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la empresa Dandy Precious Metals, paralelamente presentan también amicus curiae, es decir, apoyos a favor de la empresa minera y del Estado, la empresa minera, Ruta del Cobre, la Cámara de Minería, el, el Comité Empresarial, es decir, todas las élites económicas que pretenden extraer los recursos naturales, los recursos minerales de nuestro país. Entonces, era, en términos de nuestros abuelitos, hacían una minga estas empresas mineras para bajarle la consulta de Girón. Ventajosamente, la Corte Constitucional, después de haber escuchado a las mineras, al Estado y a la defensa que lo ejercimos desde las comunidades,
hemos demostrado que esta consulta fue legítima, esta consulta fue legal, esta consulta cumplió con todos los requisitos, con las firmas que solicitaba y que el Consejo Nacional Electoral tuvo que dar paso. Hoy está en firme y ya no hay posibilidades de objetar. Tal vez podrían presentar un recurso horizontal, que es el pedido de ampliación o aclaratoria a la sentencia, pero ya no pueden objetar, ya no pueden impugnar, no es posible apelar. Y si esta consulta de Girón del 24 de marzo del 2019 quedó en firme, tiene eficacia jurídica, ahora esta consulta sirve de precedente jurisdiccional para, en la eventualidad de que alguien se atreva a presentar una nulidad de la consulta de Cuenca, de Quito y del Yasuní, serviría de presente para decir no prospera ninguna demanda. Incluso podría decir que con esta consulta, con esta sentencia de la Corte Constitucional, prácticamente ya ninguna empresa minera, ni el Estado ni el gobierno, va a intentar presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad contra las otras consultas que se han hecho legítimamente en el Ecuador. Entonces, esta consulta sentó un precedente y es un triunfo no solamente para Girón, sino para el Azuay y para el país en general. Ahora las resistencias es en todo el país, estas empresas mineras están introduciéndose en los páramos, en los humedales, sin respetar que sean áreas protegidas, sin respetar que sean territorios ancestrales, sin respetar que haya fuentes de agua, sin respetar la consulta previa, la consulta ambiental, el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de sostenibilidad. Les vale. Lo único que quieren es extraer los recursos naturales, llevarse la carne, dejar el hueso, porque de acuerdo a lo que dispone el artículo 93 de la ley de minería, dice que mínimo el 96% debe recibir por concepto de regalías la multinacional y hasta el 4%. En algunos proyectos están recibiendo 3% de las regalías el Estado ecuatoriano. Es decir, se llevan todo y nos dejan, ¿qué nos dejan? El 3%. Pero además de eso, nos dejan el despojo, el desplazamiento de comunidades, la contaminación ambiental, el envenenamiento de los ríos, la corrupción, la drogadicción, la prostitución, el crimen organizado, el narcotráfico que está vinculado a las empresas mineras y nos dejan pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Los que les he enumerado, pero sobre todo estos drenajes ácido de cola que pueden seguir drenando, o sea, contaminando con mercurio, con cadmio, con arsénico, con metales pesados, incluso algunos metales radioactivos a perpetuidad. Esto significa que por siglos nos puede dejar. Por eso es la resistencia de los pueblos y por eso es tan importante esta sentencia de la Corte Constitucional. Bien. Brevemente, además las organizaciones sociales y colectivos de la provincia de Azuay en Asamblea por el Agua realizado el día 19 de diciembre resolvieron varios puntos. ¿Esto va en concordancia con la resolución de la Corte Constitucional? Totalmente. Nosotros nos tuvimos sofocados, arremetidos, acosados por la empresa minera y el Estado Nacional, con policías, con militares, y tuvimos que de manera urgente convocar a una asamblea en la ciudad de Cuenca. Hubo una gran participación, concurrencia de colectivos, ya no solamente del movimiento indígena, campesino, de las comunidades, sino también ahora del sector urbano, colectivos, estudiantes de mi universidad, la de Cuenca, de jurisprudencia. Estuvieron presentes la Federación de Barrios, el Frente Unitario de los Trabajadores, colegios profesionales, y todos al unísono dijeron rechazar estas pretensiones del gobierno y de la multinacional. Y además se acordó ahí darles un plazo de 30 días para que salgan de Quimsacocha, esta empresa minera, y que lo haga cumplir, porque de acuerdo a lo que dispone el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, el Estado ecuatoriano tiene que respetar las consultas. Los resultados de las consultas son de carácter o
obligatorio. No pueden, bajo ningún pretexto, bajo ninguna excusa, decir que no se va a cumplir. Y si no lo cumplen, para eso está la CIDH. Ante la CIDH no van a poderse burlar. Por eso es importante también ese auto que dictaminó la CIDH y que ofrezco enviarle a usted a su correo. Agradecemos la participación de Yacu Pérez Huartambel. Esperamos que la explicación compartida a nuestra audiencia nos ayude a entender la importancia que tiene la lucha jurídica que es necesario emprender y mantener en defensa del agua y de la naturaleza. Siempre será muy grato de seguir dialogando sobre estos temas que es de preocupación y a la vez también de lucha y resistencia. Y en este Capa Raimi les enviamos las buenas energías que te acompañen siempre en esta lucha y en este caminar. Abrazos a la distancia, doctor Yacu Pérez. Gracias, querido Orlandito. A usted también no puede faltar mis mejores deseos y le convido las mejores energías cósmicas de la Pachamamita, que en este gran Capa Raimi, en esta fiesta del renacimiento, de la esperanza, de los sueños, podamos seguir apostando y no perder la fe y la esperanza que nuestros pueblos queden libres de extractivismo minero, petrolero, agronegocios, maderero. Un fuerte abrazo a todas las comunidades y celebrar, a pesar de los malos tiempos, a pesar de la oscuridad, pero ojalá venga la luz y celebrarlo con mucha solidaridad, con ternura, con devoción, con cariño. Muchas gracias, un lindo día. A continuación vamos a escuchar los mensajes preparados desde Corapi Digital TV y recuerden que las noticias más relevantes de acontecer nacional usted lo puede escuchar y también observar en nuestras plataformas digitales.